Y es momento de entrevista en BTV Noticias y como ya les anunciamos, estamos recibiendo y le damos la bienvenida al precandidato a la presidencia por el Frente Amplio, el economista Mario Vergara. Bienvenido, ¿cómo estás, Mario? Un gusto estar nuevamente aquí en BTV. Un placer, senador. ¿Cómo le va? Muy bien. Y antes que se venga esa falta de tiempo por la vorágine de la campaña electoral, queríamos tenerte en el noticiero para hablar de diversos temas. En 10 minutos, como dice Miguel Nogueira. Sí. Y que me hizo una respuesta breve, yo siempre digo, depende de la pregunta. Depende de la pregunta, Exacto. obviamente. Bueno, pero comencemos por lo que ha generado polémica, una publicación en la red social X sobre la Sociedad de la Nieve. ¿Quedó laudado con este pedido de disculpas o por lo menos de alguna forma dijiste que no fue un comentario feliz? ¿En qué quedó todo esto? No, más que unas disculpas, lo que fue un segundo posteo aclaratorio, porque evidentemente no fue feliz como estaba escrito, si dio para los malos entendidos que generó, ¿verdad? Justamente mi reivindicación de una historia que para mí fue conmovedora siempre, siempre. Y que lo ponía en el propio mensaje, ¿verdad? Porque le veo dosis de heroísmo a la historia, ¿sí? Que no es algo que uno pueda decir todos los días de cualquier circunstancia, con todo el respeto y la admiración que tengo por esa historia. Y justamente como yo creo que todo el mundo tiene claro que muchas veces la historia fue señalada desde un punto de vista de clase, en el sentido de que la mayor parte de los integrantes provenían de ciertos círculos sociales y demás. Y justamente mi intención era decir, acá fueron muchachos que sí, ineludiblemente muchos de ellos venían de clases más acomodadas, pero que dieron una lección de valores y que era una historia que me conmovía y que eso es lo que había que anteponer. Evidentemente no estuvo del todo bien escrito porque generó interpretaciones en muchas direcciones, alguna gente lo entendió en este sentido. No fue intención conceptual el texto. Ninguna intencionalidad justamente la idea es no usemos esta historia en clave de la generación de una grieta en la sociedad uruguaya, porque si hay algo que no tenemos que hacer en el Uruguay es fomentar ningún tipo de polarización y de grieta. Yo creo que se entendió. Sin embargo, me parece que es buena la pregunta para iniciar este diálogo, porque ya estamos en el año electoral 2024 y sabemos, eso es algo que lo sabemos y es inevitable, que todo lo vamos a politizar. Vamos a politizar cuestiones que tengan que ver con el fútbol, vamos a politizar la ciclovía, vamos a politizar si el Pacha Sánchez dijo que los candidatos de los que sale la fórmula son A o B. Yo creo que es algo que no lo vamos a poder evitar. ¿Cómo hacemos, sí, para evitar que aún en esa politización el tono, los epítetos, determinadas cosas de la campaña tengan el nivel que tienen que tener? Completamente de acuerdo. No encontrará un solo mensaje de mi parte en mi vida que incluya agresión, epítetos, ordinarieces, como muchas veces uno lee. En ese sentido comparto totalmente la preocupación. Pero permítame, aprovecho oportunistamente de mi parte para dar un pasito más en eso. Acá hay temas que sí tenemos que ser capaces de tratar de correrlo lo más posible del tono de campaña electoral. No todo es motivo de botín electoral. Y yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Ecuador nos vuelve a llamar la atención de que los temas del narco, de la seguridad, del delito, de la fractura social, tenemos que ser capaces de evitar que eso sea botín electoral, como lamentablemente fue en campañas anteriores, y ser capaces de tender la mesa con visiones distintas, ¿verdad? Por ejemplo, todos saben que el Frente Amplio, yo en particular, somos no compartimos la política de seguridad del gobierno, que se focaliza esencialmente en la represión y soslaya la prevención, ignora la rehabilitación, debilita el combate al lavado de dinero, en fin, tenemos una visión crítica. Ahora, no tenemos la varita mágica. Ningún partido en el Uruguay tiene la varita mágica de cómo se resuelven estos temas que son tan caros para la sociedad uruguaya, y tenemos que tener la capacidad de tender la mesa, que haya opiniones, sí, de todos los partidos, de todas las perspectivas, pero sobre todo tratar de encontrar en un marco de una política integral orientaciones que atraviesen las administraciones de gobierno. Tenemos que ser capaces, porque no puede volver a ser un tema de botín electoral, el tema de la seguridad, aquella caricatura de que cualquier cosa que pasaba en el Uruguay terminaba en renunciar a Bonomi. Bueno,
Quedó claro que nadie tenía la sellada, la varita mágica. Son políticas que han seguido fracasando y por lo tanto creo que tenemos que mirar para adelante por el bien de la sociedad uruguaya, de la integralidad de la sociedad uruguaya, de quienes más necesitan este apoyo, que es en los barrios justamente más vulnerados, en la niñez. Bueno, ojalá que seamos capaces de que esos temas sean motivo de diálogo y de un diálogo con cabeza abierta. Mario, hacías mención y pusiste énfasis en el primer punto en particular, en lo que sucede en Ecuador, lo que está pasando por estas horas. Queremos una reflexión de tu parte como hombre político, porque ya hiciste mención a algo, pero más en profundidad, algún concepto de esto que está sucediendo. No, es terrible, es terrible. Y mira, justamente porque los tuits que se hacen famosos son los que generan controversia, ¿no? Pero justamente ayer yo volqué también un posteo que recordaba que en estos primeros días de enero, en 2021, el 6 de enero, fue cuando turbas de ultraderecha irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos procurando evitar la asunción de Biden. Hace un año, también en estas fechas, el 8 de enero, ocurría un asalto al Congreso de Brasil, ¿verdad? Que también lo recordaba Lula ayer. Cosas que cuestionan, o mejor dicho, desafían la fortaleza de la democracia. Esto que está pasando en Ecuador, ni que hablar. Lo que va a pasar o está pasando en Guatemala, cuando la sociedad elige a un presidente, nacido en Uruguay incluso, que está habiendo un montón de vericuetos jurídicos, legales, de acá, de allá, tratando de evitar que esa persona que eligió el pueblo guatemalteco asuma la presidencia. Bueno, todas estas cosas son llamados de atención permanente de cómo en Uruguay tenemos que cuidar una institucionalidad democrática que es sólida, pero que nadie está vacunado, ¿verdad? Y por lo tanto, solo cuidándola y protegiendo la institucionalidad democrática es que vamos a poder consolidar y evitar que ocurran ese tipo de situaciones. Mario, lo meto un poco ya directo en la interna del Frente Amplio, sin ánimo obviamente de hacer mucha historia, pero ha sido a lo largo de los años en el Frente Amplio tradicional que los grupos moderados siempre fueran mayoritarios a la hora de la votación. A ver, desde el nacimiento, un Hugo Batalla, un Danilo Astori, se transformaron en figuras muy fuertes, siempre buscando desde la izquierda una posición más de centro, menos izquierda radical. Hoy parece que eso se ha revertido. Parecería ser que le cuesta más a Mario Vergara conseguir ese espacio, o es que tal vez hasta desde dentro del propio frente, y estoy haciendo mención a lo que dijo hace poco el Pacha, se está tratando de polarizar la interna Cosi, Orsi, Orsi, Cose, porque es más cómodo que no entre alguien a terciar porque no se sabe a quién le saca votos. Un poco de todo, pero en realidad yo no soy muy afecto a la etiqueta de moderado y radical, en el sentido de que creo que la radicalidad está en transformar la realidad. Y, por ejemplo, cuando el Frente gobernó 15 años, el espacio astorista, ¿sí?, sereñista, que integrábamos con Danilo, obviamente, como paraguas político principal, tuvo un rol importantísimo en las políticas que permitieron transformar la realidad. Por eso yo le doy ahí un contenido radical en ese sentido. Pero yo creo que también ha habido en la historia un proceso del Frente Amplio de moderación asociado a que la cercanía al gobierno y después el ejercicio del gobierno obliga al pragmatismo, obliga a mirar que la realidad no es apretar dos botones. La política no es apretar dos botones, no se puede gobernar en base a eslóganes. La realidad es compleja. El tablero de mando de un gobierno tiene muchísimos botones y hay que ser pragmático, hay que trabajar en profundidad en los temas, conocer los temas, trabajar en equipo, trabajar con transparencia. Entonces, yo creo que todo ese proceso, y además hay ríos de tinta escritos por mis amigos politólogos, ¿verdad?, acerca de cómo fue evolucionando el discurso y los programas, ¿verdad?, del Frente Amplio a medida que avanzan las elecciones. Y por eso creo que más allá de etiquetas, el Frente ha ido convergiendo bastante a una perspectiva de pragmatismo de gobierno, una izquierda un poco más pragmática. Ni que hablar
que eso no quiere decir que no haya diferencias. Hay espacios con improntas, con historia, con perspectivas en el sentido más marxista, otros en el sentido más nacional, popular, el espacio sereñista, astorista, y está bien que haya perfiles, está bien que haya diferencias, porque la diversidad en el frente ha sido riqueza, ha sido enriquecedora, porque siempre se condujo en los canales de la unidad de acción política. Así que las polarizaciones a veces simplifican, pero no siempre son buenas. Las polarizaciones no han sido buenas para la historia del frente, pero sobre todo creo que lo importante es que la interna del frente refleje todo ese abanico de diversidad ideológica, política, de enfoque, de perspectiva. Ese pragmatismo les va a permitir entonces seguir haciéndose autocríticas y viendo de pulir aquellos errores que pudieron cometer y no les permitió seguir en la presidencia. Estamos en año electoral, por eso pregunto, bueno, barajar y dar de nuevo, tomando como referencia los logros que se obtuvieron. Claro, no es barajar y dar de nuevo, la autocrítica significa entender lo que se hizo bien y lo que no se hizo bien. Entonces es reivindicar cosas hechas y entender dónde hubo errores o dónde no se lograron los resultados. ¿Los principales errores por dónde pasaron? Tuvimos unos cuantos en los gobiernos del frente. Yo creo que sobre todo en el último gobierno nos alejamos de la gente. Y ese es un error imperdonable para una fuerza política que procura representar los intereses de las grandes mayorías nacionales. Creo que pecamos de soberbios, nos faltó humildad. Nos distanciamos de la gente en la forma de dialogar. Creo que el Frente ha respondido en buena medida en los últimos años a esa autocrítica a partir de recorrer el país. El Frente Amplio escucha, Diálogo por Uruguay, la conformación del programa en diálogo con la sociedad. Fuimos a hablar con quienes piensan como nosotros y quienes no piensan como nosotros. De forma mucho más humilde, con la cabeza más abierta, con los oídos más abiertos. Después, bueno, en materia cosas puntuales puede haber habido un montón, ¿verdad? Me viene a la cabeza el tema de la esencialidad en la educación, que creo que fue un error importante, y la demora en dirimir algunos aspectos vinculados a la ética, que creo que esa demora también jugó en contra, ¿verdad? ¿No existe ahora con el caso de Martina Casas esa demora o está dentro de los plazos? No, ni que hablar. Eso pasó inmediatamente al ámbito que el Frente Amplio se generó para dirimir estos temas, que es el Tribunal de Conducta Política. Estos temas llevan su tiempo, pero estoy convencido de que el Tribunal en tiempo y forma va a dar su... Y esta es cortita por lo que dijo de soberbia. Yo he escuchado a algunos dirigentes del Frente Amplio dar por sentado, lo he escuchado claramente, de acuerdo a las encuestas, que el próximo gobierno es del Frente. ¿Está bueno? ¿Sirve eso en el año electoral? ¿Es de los que cree que el instalar eso puede terminar siendo contraproducente? Pensar que tenemos la elección ganada es un error muy grande y nos puede hacer perder la elección. ¿El Frente tiene chances de ganar? Por supuesto que sí. Claro. Por supuesto que sí. Hoy, si uno, en términos turfísticos, quizás uno podría decir es el favorito. Pero ¿cuántos favoritos perdieron por ventaja mínima en el disco, verdad? O sea, el Frente tiene que entender que la elección no está ganada. Este es un gobierno que ha ido perdiendo pie, pero de ninguna manera es un gobierno derrotado. Vamos a ganar en la medida que Frente Amplistas y quienes vean con buenos ojos al Frente Amplio salgamos a ganar la elección. Y la forma, como decía recién, es ir al diálogo con la sociedad uruguaya. Así que pensar que tenemos la elección ganada es un error importante. ¿Por qué Vergara y no Orsi, Cose o Lima, por ejemplo? Ya para terminar. El abanico es lo importante, ¿verdad? Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Yo no voy a hablar de las fortalezas y debilidades de mis compañeros. Lo que sí digo es que un gobierno encabezado por Vergara se va a caracterizar, en primer lugar, por transparencia, ¿sí? En la gestión pública, en el funcionamiento del Estado. Se va a caracterizar por la profundidad en los temas. Solo podemos transformar la realidad que uno conoce, realidad compleja, que hay que conocer en profundidad y manejar un tablero, un comando con muchos botones y trabajo en equipo, porque para tener profundidad en los temas hay que estar rodeado de equipos que conozcan los temas. Eso es lo que
nos gustaría ofrecer en ese caso, en el contexto de la competencia lógica que vamos a tener dentro del Frente. Senador, muchísimas gracias. Buena campaña, buena elección y se le toca buen gobierno. Ojalá que así sea. Muchas gracias a ambos. Gracias, Mario.